Y llega este ratito de radio para hablar de cine y lo hacemos con nuestros habituales amigos y contertulios que tenemos siempre por aquí. Hay amigos que están más cerquita y hoy me voy a permitir el lujo de saludarlo a él en primera instancia porque los estudios nuestros están aquí en el municipio de Los Realejos, y al amigo Abel Hernández, que lo tenemos en la villa de la Orotava. Abel, un saludo, bienvenido, ¿qué tal estás? Un saludo, te estoy saludando con la mano, te veo cerca. Sí señor, desde la azotea, sí señor. Y luego tenemos que irnos por esa autopista para llegar hasta la ciudad de La Laguna, donde tenemos ahí al amigo Josep Vilageliu, director de cine, al que le damos ya la bienvenida. No nos va a banar desde allá, por la mano, nos va a saludar, pero sí a través de la voz. Hola Josep, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Efectivamente, no hay que gritar mucho porque nos escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Y por ahí debe estar también la ciudad de La Laguna, que además que siempre nos habla digamos, de cuestiones musicales dentro de lo que es el mundo del cine, el amigo y compañero también Javier Marrero. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, encantado de estar por aquí de nuevo, muy bien. Y desde ahí divisas tú Santa Cruz, ¿no? O sea que debe estar el amigo Basni por ahí abajo, en Santa Cruz. Hola Basni, un saludo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena. Pues sí, si Javier me lanza una piedra, yo creo que yo la cojo, ¿eh? Claro. Y yo te saludo desde mi azotea. Hola, Barney, ¿cómo estás? Bueno, las ondas mágicas de la radio, ¿no? Aunque en esto también de nuestras redes sociales, pues nos ponen cara también a través del canal de YouTube y también a través de lo que es el Facebook, nuestras redes sociales. Bueno, pues ya estamos todos presentados y vamos a tocar pues algunos aspectos del mundo del cine. Aquí muchas veces no hay guión y sobre la marcha pues aparecen algunas cuestiones que siempre son muy interesantes, porque yo no sé a ustedes, pero yo como tengo más contacto por aquello de que somos más vecinos, el amigo Abel, pues nos suelen decir muchas cosas de que el programa pues llega a muchísimos lugares. Así que desde aquí le enviamos un enorme saludo, un abrazo para ellos y para ellas, los que siempre están ahí en la sintonía del programa y que incluso, Abel, nos escuchan fuera de España, y eso nos consta también que es así, ¿no? Y siguen escuchándonos. Así que un saludo para todos los que habitualmente conectan en este ratito de radio y de televisión que tenemos a través de nuestras redes sociales. Bueno, vamos a tener cositas ya en esta misma semana, ¿no, Barney? Sí, la verdad es que, bueno, Josep era el que tenía una cosita ahí en el TEA que iba a comentar, y después yo, si quieren, comento la locura que vamos a hacer nosotros. A ver, eso de las locuras nos intriga. Bueno, pues Josep, ¿por dónde empezamos? Estos días tenemos en el TEA, ¿no? Bien. Bueno, el lunes pasado ya avisábamos de que va a empezar el festivalito y justamente pues esta semana va a ser la semana grande, es decir, van a estar los grupos. El año pasado se grabaron casi 100 cortos, yo me imagino que este año pues igual más, ¿no? Pero bueno, la noticia era que justamente este sábado, 14 de junio, se inaugura en el TEA una exposición que creo que va a ser muy interesante, que se titula Rebeldía y Disciplina, una posible historia de los grupos de artistas de Canarias y tal, ¿no? Vale. En principio dices, bueno, pues ¿qué tendrá que ver esto con el cine? Porque, claro, en principio los grupos de artistas de Canarias, bueno, es una cosa como muy amplia, pero en principio siempre en el TEA siempre es una cuestión más bien de pintura, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí evidentemente va a pasar un poco todas las acciones de todos los grupos que se han formado a lo largo del siglo XX. Es decir, que empezará pues la escuela Luján Pérez, la Gaceta de Arte, el surrealismo, la DAC, nuestro arte, la Exposición Internacional de Escultura en la Calle, que fue en Tenerife en el año 73, se inauguró en diciembre, la generación luego de los 70 y la Sala Conca. Vale. Incluyen el tema del cine. Entonces, bueno, pues dentro del siglo XX, pues grupos así como en plan disidencia, que podríamos decir, pues Yaiza Borges, pues evidentemente pues tiene su peso, pero ya también en los años 70, pues algunos de nosotros estábamos así como medio implicados en cambiar el mundo, y entonces algunas de las películas mías, La estatua y el perro, por ejemplo, pues se va a exhibir dentro de esta exposición. Dien, que fue la película con la que se cerró Yaiza Borges, pues también va a estar. Creo que también va a haber una pieza corta de Iván López, una cosa que se llamaba Azotea, según creo que me comentó Emilio Ramal, y evidentemente la película así como surrealista por excelencia de los años 70, que es la
la crónica histérica de la conquista de Tenerife, que se ha hecho un hueco en la historiografía del cine canario, a pesar de que en aquel momento, incluso ahora dicen, pero es una gente que no sabía hacer cine. Pues mira, ahora es pieza de museo. Perfecto. Bueno, ¿y qué locura nos anunciaba en esta presentación el amigo Barney para esta semana? A ver, cuenta. Pues la verdad es que es una cosa muy, muy curiosa, que yo creo que aquí no sé si se ha hecho previamente. Resulta que la empresa Dormitorum pues nos encargó una campaña nueva. La verdad es que como que estamos en un proceso bastante guay, bastante curioso con la empresa, y es que cada vez que hemos entrado en una senda en la que no se están haciendo spots publicitarios convencionales. O sea, estamos haciendo spots básicamente para llamar la atención. Para que la gente cuando los vea diga, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Claro, es decir, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué claro, es? Sí, ¿esto qué es? Y sobre todo llamar la atención. En su momento, pues bueno, estuvimos con un actor, con Pablo Chapela. Bueno, todo esto empezó, yo recuerdo el primer spot que hicimos con Dormitorum fue con Quique Pérez, hace ya como 7 años por lo menos. Y la verdad es que fue para redes y tal, y tuvo bastante repercusión. Después de ahí, ellos contrataron a Ramón Langa, y claro, Ramón Langa, como visualmente, bueno, es conocido, actor de teatro, actor de series, de televisión y tal, pero sobre todo es conocido por ser un actor de doblaje buenísimo, y por ser sobre todo la voz de Bruce Willis. O sea, la voz de Bruce Willis en todas las películas, pues normalmente siempre era Ramón Langa, aunque también ha hecho pues doblajes maravillosos, como por ejemplo a Kevin Costner en JFK y más películas, ¿no? Entonces, bueno, pues ficharon a Ramón Langa como imagen y era como, wow, joder, nos lo está diciendo Bruce Willis, que compremos colchones, pues vale, esto está mejor y tal. Y después de ahí ya empezamos a buscar una serie de personajes que no... Eso fue un día que tú nos contaste aquí, que te fuiste a Madrid también, algo de eso. Efectivamente, una vez estaba en Madrid rodando con el actor, con Pablo Chapela. Pablo Chapela es conocido por ser el personaje de Amador en La que se avecina, y bueno, y era uno de los chanantes y tal y cual. Entonces, nada, pues, al final con Dormitorum hemos grabado con Pablo Chapela, con un actor de cine para adultos que es Jordi NP, bueno, y con Lorenzo Lama. O sea, hemos grabado con Lorenzo Lama, con el hombre, con el renegado, ¿no? Y la última campaña que hicimos fue con Bárbara Rey. Entonces, claro, la campaña de Bárbara Rey fue tan sonada y tan rara, entre comillas, porque la verdad es que nos estábamos metiendo en terrenos un poquito espinosos, que a los 3 días de emitirlo en Telemadrid se canceló la campaña. O sea, Telemadrid censuró la campaña. El resto de televisiones no, pero Telemadrid sí. Y bueno, pues era como, vale, después de esto, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues nos encargaron una campaña de 7 spots que grabamos en 3 días y con un prescriptor que todavía no lo puedo decir, no puedo decir quién es el protagonista absoluto de la campaña, pero sí que son 7 historias totalmente diferentes, una de la otra, grabadas en 7 sitios totalmente diferentes de Tenerife. Tuvimos que estar pues 3 días saltando de localización a otra para poder grabar los 7 spots en 3 días. Y bueno, ya están todos listos, y lo que quiere hacer la empresa es presentarlos el jueves a las 7 de la tarde en los Multicines Tenerife, en el campo de la Laguna. Entonces, bueno, va a estar el protagonista, los actores secundarios que también protagonizan los spots, y nosotros para presentar la campaña de 7 spots que se van a ir viendo pues, a lo largo de todos estos meses en televisión. A mí lo que me parece curioso es que son historias cortas de unos 20 segundos, hay algunas que pues duran 25 y otras 30, que son, o sea, es contar una presentación, un nodo y un desenlace en 20 segundos. ¿Cómo se hace estas cosas en el mundo del cine? Porque claro, yo creo que lo que estoy hablando ahora, yo creo que fueron 5 o 6 segundos, o sea, ¿cómo lo hace? Yo ya no tengo cabeza para ver tanta información en 20 segundos. Necesito más. Claro, por eso tiene que ser historias que básicamente ¿Y va con música también? Sola. Sí, claro, van con música, y claro, al ser una campaña, pues tienes que
tener una unidad musical, sobre todo en los cierres, tienes que tener una unidad musical para que sepas que forman parte, que porque claro, mucha gente no ve la publicidad, sino la escucha. A lo mejor sí, que la publicidad, ¿no? pues, se va y cuando por ejemplo, se va para la cocina a coger algo y escucha y oye una música con algo en concreto y dice, vale, estos son los de Dormitor. Y así lo identifica. Pero bueno, por ejemplo... Escuchas la música y de repente te da sueño, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Puede ser. O ganas de acostarte, sí. Pero, por ejemplo, aquí Javier lo puede hablar más claro que yo, pero el uso de músicas que se te claven en la cabeza, vamos, es una de las cosas más buscadas y más perseguidas por la publicidad. Hay un montón de marcas. Bueno, hay números de teléfono que se te quedan solamente porque están en un jingle musical, en una cuña de radio. Y bueno, y un montón de músicas que yo recuerdo de mi infancia, de spot publicitarios o jingles que se llaman, o stingers que también se llaman, que los stingers son piezas cortas de pocos segundos, pero que se te quedan, la verdad es que se te quedan clavadas. De hecho, son stingers sí, como el Colacao, cuando yo era pequeño. El Colacao, el VIP Express. Clásico. Yo me acuerdo de VIP Express y se te quedaba. Son como sintonías de identificación que se llaman. Exacto, sí. Entonces eso juega mucho. Apela a las emociones, la música sí, siempre. Sí. O por ejemplo, hay un teléfono que era el 20, 21, 22 y ya te quedas ya con eso y tú dices, vale. O carglas cambia, carglas sí, repara. Echar un poco de imaginación para ver. A ver qué dice Javier, que en esto de la música es el experto aquí. Bueno, muchas gracias por eso de experto. Yo lo que quería comentar, bueno, por supuesto, esto es una parte del efecto que produce la música. La música es un ruido que, bien organizado, pues provoca una recepción acústica muy fácil y muy rápida, ¿no? Casi que la vista y el oído van ahí compitiendo a ver quién capta primero qué, ¿no? Pero efectivamente hay una sincronía entre la imagen, ciertas imágenes y ciertas músicas que han acompañado siempre a esas imágenes. Y es verdad que no hace falta una sinfonía para crear esa sensación, que crea otras sensaciones, sino una simple coda, una simple frase musical que repetida reiteradas veces, pues acaba asociándose inexorablemente a una determinada imagen, ¿no? Esto forma parte del código sonoro y de los códigos icónicos, ¿no? Yo quería aprovechar para introducir también otro acontecimiento que, por la parte que me toca, pues yo tengo que comentar, que es el FIMUSIT, ¿no? El FIMUSIT empieza el 7 de junio y acaba el 12 de julio con una serie de conciertos que se van a realizar en un montón de sitios, el Auditorio, la Plaza del Príncipe, el Teatro Leal, en un montón de escenarios, con orquesta sinfónica, Big Band de Canarias, y con una serie de invitados, músicos y compositores que ya en otras ocasiones también han visitado el festival, que cada vez está siendo más reconocido a nivel internacional, ¿no? Entre otras figuras, pues Howard Shore, Justin Murvis o Patrick Doyle han visitado en otras ediciones este FIMUSIT, que, como digo, el 7 de junio inició su andadura durante este mes que va a durar, ¿no? Y es una buena oportunidad para oír eso que estábamos hablando. De hecho, el tráiler oficial de FIMUSIT de este año se abre con Gladiator 2, con la música de Gladiator, que es otra de esas músicas paradigmáticas que se nos clavan en el oído, ¿no? Y por lo tanto es una oportunidad para disfrutar de la música de cine. Y desde aquí le invitamos y convocamos a todos los aficionados a que no pierdan esta oportunidad, ¿no? Bueno, pues ahí quedan también las fechas y los horarios. ¿Algo más que tú quieras comentar, Barney? Porque yo tengo otro tema que me gustaría también tocar aquí. Yo quiero comentar algo referente a lo que dice Barney. Vale. A ver. Pues a ver.
¿Me das paso? Sí. Sí, claro. Bueno, yo siempre he dicho que yo me inicié en el cine rodando en sitios específicos, en sitios claros, contundentes, siempre teniendo la realidad al lado. Me acuerdo que a los 15 años yo logré ver una película de Alain Resnais titulada La noche y la niebla, que es una de las películas más contundentes, claras sobre el ser humano, los campos de concentración vistos desde su perspectiva, y luego imágenes acojonantes que me marcó para toda la vida. El corto de Resnais, Nuit et Brouillard, ¿te refieres? ¿Cómo? Noche y niebla. Por eso, la Nuit et Brouillard, que es la sí, pero yo lo digo en Resnais. Yo lo digo castellano porque muchísima gente no sabe francés. Es que no me sonaba en castellano. Sí, vale. Francés. Pues es mejor decirlo en castellano, porque así la gente se acerca un poco. Una película que ahora mismo está... Es brutal, es uno de los grandes cortos de la historia del cine. Vale, se puede ver en filme. Bueno, el tema es el siguiente. Como nosotros vemos el cine desde nuestra posición, desde la sociología, lógicamente vamos más allá de la simple propaganda, de lo que hace Barney, que me parece interesantísimo desde el punto de vista de la industria del cine en Canarias, pero muy, muy interesante lo que hace Barney. Pero nosotros particularmente vamos más allá. Nos gusta ver otro tipo de realidad, y concretamente, como es una situación en que a veces estamos un poco desmemoriados desde el punto de vista histórico. Nosotros tenemos un documental hecho hace bastante tiempo referido a Epernier. Epernier es el sobrino de Freud y todo el mundo conoce a Freud. Entonces escribió un libro y es el hombre se llama Propaganda, y es el hombre que en cierta forma inventó las relaciones públicas. Primeramente dijo que era propaganda, pero como Goebbels en Alemania decía que aquello era propaganda, él dice, no, vamos a inventar las relaciones públicas para no copiarnos de Goebbels. Entonces, para que no se confundan y crean que lo que estamos haciendo es lo que hace Goebbels, ¿no? ¿Y quién se confunde? ¿Pero quién se confunde? A ver, ¿Tú estás confundido, Josep? Una cosa es propaganda, otra cosa es publicidad, ¿no? A ver, vamos a la publicidad. Te estoy hablando desde el punto de vista sociológico, Josep. Vamos a ver. Que no es una broma, hombre. Y mira lo que te digo. No voy a hablar más, sino te digo, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en nuestra sociedad. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituye el gobierno invisible que destenta el verdadero poder que rige el destino de todos nosotros. Quienes nos gobiernan mordean nuestras mentes, definen nuestros gustos y nos sugieren nuestras ideas. Son en medida personas de las que nunca hemos oído hablar, y eso es la publicidad. Otra cosa, vamos con el surrealismo, ¿no? Hicimos un documental llamado Crimen. Crimen es la novela, basado en la novela principal del escritor realejero Agustín de Espinosa. Hicimos 16 minutos, nos costó un año y medio, 2 años, porque es dibujos animados. Lo enviamos a Estados Unidos, pero nunca leímos las bases claras y contundentes. De tal forma que ahora mismo ellos son los propietarios legítimos de esa película, y yo no puedo, sí, yo la tengo en casa, la puedo en pequeño comité con los amigos y tal, pero no puedo ponerla en ninguna parte. Entonces hay que tener cuidado cuando se presentan los festivales, leer detalladamente todas las bases. Espera, que no lo he entendido muy bien. ¿Es una película tuya que de repente la presentas y deja de ser tuya por haberla presentado? Por no haber leído la letra pequeña, por decirlo de alguna manera. Sigue siendo, yo soy el padre putativo. Pero ellos legalmente son los dueños para Estados Unidos y supuestamente para todo el mundo de la película. ¿Por qué? Porque están en las bases. Están en las bases de una manera clara. Pero siempre surge lo mismo.
¿tienes dinero para ir en contra de estos tíos? Pues nunca. No, pero estas son unas bases que son fraudulentas totalmente. Sí, o sea, pero en contra, Estados Unidos... En contra absolutamente de lo que es el derecho de propiedad. Pero, de la autonomía, ¿no? Pero lo piensas tú aquí, Josep, pero no lo pienses en Estados Unidos. No, yo los americanos ya, mi madre, yo los escondo debajo de la mesa. Ahí está el tema. Entonces, tú tienes que ponerte en situación, tú tienes que pensar en Estados Unidos, tú tienes que pensar que si tú te presentas un concurso en la Melanesia, en la Polinesia, en la selva africana, donde sea, tú tienes que leerte las bases. Sí, como dice aquí la letra pequeña, ¿no? Todo. Justamente, que no estamos en España, donde la legislación es diferente, donde efectivamente puedes hacer valer estos intereses legales que te protegen, pero no estás en España, estás en otras latitudes con regímenes jurídicos completamente diferentes. Pues será esto, pero esto va de bucaneros, o algo así. O sea, no, bueno, yo tengo tal, y claro. me fleta el barco y yo me puedo quedar con todo lo que sea, con cualquier barco que pase por en medio, ¿no? Digo, es legal porque lo legalizó el gobierno inglés, pero no dejas de ser un pirata. Pero sí, pero es tu perspectiva, pero no la de ellos. El mundo es demasiado diverso. Y no, es claro, su perspectiva porque ellos tienen más cañones que yo. Claro, claro. Normalmente cuando tú haces un cortometraje y lo presentas a un concurso, lo que sea, en las bases lo máximo que te puede salir es que ellos se reservan el derecho para poderlo subir en sus redes, salvo que el autor del cortometraje indique lo contrario por una futura distribución del mismo o lo que sea. Entonces, claro, tú lo primero que hace la plataforma, obviamente, pues lo sube a redes, en sus redes sociales y tal, y lo comparte. Si tú vas a presentarlo a algún festival y lógicamente no lo puedes tener público porque para eso lo presentas a festivales, pues le pides a la organización, mira, no nos lo suban, que lo vamos a presentar en otro festival, y la organización tiene por obligación que quitarlo de sus redes porque, bueno, tiene que estar en sus bases. Eso sí, que tú hagas un corto para un festival y que ese festival se adueñe de los derechos y se pueda distribuirlo y hacer lo que quiera con él, pues tampoco lo veo. Sí, pero de hecho, yo creo que no es legal. Aquí es que tienes que leértelo todo para no presentarte. Del Estado español, estás hablando del Estado español, que no tiene que ver nada con otras legislaciones. No, ya lo sabemos. Lo que, por ejemplo, allí es legal, aquí está prohibido y al revés. O sea, que son situaciones, por ejemplo, antes estabas hablando, como nos interesa muchísimo la publicidad y nos entretenemos con todas estas cuestiones en base a lo que yo he estado leyendo antes, a mí me interesa, por ejemplo, ver la publicidad de Dormitorum, pero es que me interesa muchísimo a ver hasta qué punto, en cierta manera, tratas de venderle a la gente todo esto, porque lo analizas desde el punto de vista sociológico. Ahora bien, una cosa es el punto de vista cinematográfico y otra es la influencia que puede tener la publicidad sobre las personas. Y, por ejemplo, antes decía, no, porque sale este chico que hace cine para adultos. Yo digo, no, este chico hace pornografía. Porque hay otro cine para adultos, perdona, hay otro cine para adultos que no tiene que ver nada con la pornografía, que tiene que ver con los programas estos que hay ahora de debate de política también son pornografía. Eso sí, pero yo digo, por si acaso hay estamos en un infantil, para no estar diciendo palabras que no se pueden decir. Digo, pues vamos a decir cine para adultos. Pero la pornografía es de libre acceso, lo puede un niño de 6 años, 7 años, 8 años y tal. Desgraciadamente. Y este no es un foro de debate de ese tumo, porque vamos a hablar de cine, porque si no nos vamos a enrollar en ese tema. Y para cerrar el tema de los Estados Unidos, tú decías que sí, entonces, en este te caso, tienes que mirar bien, y si no, ya tú no te arriesgues a presentarla porque ya has leído las bases. Yo sigo siendo el legítimo propietario de esta película, pero no tengo los derechos de distribución. Pero tú puedes, por ejemplo, ir a cualquier municipio nuestro o en cualquier sala cinematográfica de Tenerife o de España, tú no la puedes poner tú mismo. Puedo ir sin ningún problema. Yo puedo exhibir esto en el instituto, una sola vez y tal, porque yo no quiero arriesgarme. No pasa nada, porque yo no creo que los tíos se vayan a enterar que yo exhibo esto. No quiero arriesgarme con estos derechos que tienen ellos, por si acaso, porque tú no sabes lo que pasa en esta sociedad. Alguien te dice, y además envías una película a Estados Unidos y te meten los aranceles. O sea, que todas estas cuestiones son... No, pero yo lo que quería decir en cierta forma y de una manera concreta,
era que a la gente que se presente a los festivales se lea detalladamente las bases y se sepa perfectamente a qué se atiene con todo esto. Es lo único que quería decir. Está claro. Vale. Yo lo único que quería decir es, no quiero decir nada más, porque aquí entran en cuestión otras cosas, otras situaciones que la verdad que este no es el foro para eso, y entonces lógicamente seguimos hablando de cine. Yo digo, Bani, chapó, tú puedes en cierta manera iniciar un proceso que haga posible que se haga una industria en Canarias en base a cine publicitario, porque lo haces en Canarias. Porque la mirada lo hicieron los Ríos, y todo Quisquique que intentó hacer cine pues tenía que sobrevivir, no con las películas que hacía, sino con la publicidad. Sí, pero estoy hablando de Bani. Bani es hoy, es mañana, es pasado. Los Ríos son hace 20 años. O sea que en este caso concreto, yo pienso que, hombre, sería a lo mejor competencia para Bani, que hubiera muchas productoras y capacidad. Sí te digo que para nosotros es una escapatoria el hecho de que tú, que te quieras dedicar al cine, no te puedes dedicar al cine al 100% porque no hay proyectos cinematográficos en Canarias, o por lo que sea, por 20.000 cosas que podemos estar hablando aquí en 7 programas, de por qué hay proyectos que valen la pena y no son seleccionados, ni subvencionados, ni apoyados por el gobierno, y otros que no valen para nada y son los primeros en conseguir puntuaciones altísimas y son apoyadísimos por todos los niveles, y al final acabamos viendo auténticos tostones, auténticas piezas audiovisuales que no van a llegar a nada, que sí, que triunfan en 1 o 2 festivales y se acabó, pero que no generan ningún tipo de industria ni generan reconocimiento para decir, oye, pues vamos a seguir apoyando. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, al no poder vivir de esto, al no haber una industria privada, vamos a llamarlo así, privada, de personas que miren por, oye, pues esto va a conseguir, esto va a llamar a la gente, esto va a atraer público, al no existir, pues tenemos que sobrevivir de alguna manera. Entonces, claro, lo que haces es, pues, las productoras así, pues nos dedicamos sobre todo a la publicidad, a los videoclips, a realizar conciertos. Yo recuerdo a Javier nombró Filmusité, yo era el encargado de audiovisuales de Filmusité. Estuve, creo que fueron 17 años haciendo los conciertos, las piezas audiovisuales, todo lo que tenía que ver con la imagen de Filmusité. Y bueno, y por lo menos era como... esa presentación, que era muy buena. Y los vídeos... ¿cómo se llama? El de Regreso al Futuro, con el de... sí, hicimos un montón de ellos, otro tipo de espada y especiales buenísimos. De espada y brujería, o sea, hicimos un montón de cosas y la verdad es que era como, vale, ya que no puedo contar historias a gran escala, pues las contamos a pequeña escala y nos pagan. O sea, hacemos un spot publicitario, hacemos pero claro, yo he tenido la grandísima suerte, y yo creo que a lo mejor por eso de vez en cuando me llaman para hacer un spot, pues me llaman en concreto por eso, porque cuando quieren hacer un spot que cuente una historia, normalmente me suelen llamar porque, claro, saben un poco la experiencia que tenemos a la hora de hacer, pues, cortometrajes, contar historias, películas, tal. ¿Por qué? Pues porque un spot normal, convencional, en el que pones un producto y haces un plano para allá, otro plano para acá, con una voz en off, y después la dirección del sitio para que vayas a comprar, pues eso... sí, te da de comer, pero artísticamente no te llena en absoluto, porque estamos hablando de eso, de 4 planos puestos uno delante del otro con los productos y ya está. Al final, lo que... la inteligencia artificial. Sí, seguro, y de hecho ya lo han intentado y lo están haciendo. Pero en el caso nuestro, lo que sí podemos decir, que es un poco la suerte que tenemos, es que los spots que hacemos cuentan historias. Y son pequeñas historias de 20 segundos, 30 segundos, pero nos cuentan historias. Nosotros nos hemos llevado ya varios premios por algunos spots publicitarios, por algunas campañas. Y además es que es muy difícil de contar una historia en 20 segundos. O sea, que es de una excepción. Sí. Nosotros hicimos una vez un spot que se llevó varios premios a nivel en Península, una campaña para Hyperdino, en el que cogimos y contamos la historia de un dinosaurio perdido en Navidad en la ciudad.
Entonces, claro, conseguimos unos chicos que tienen un velociraptor a tamaño real, manejado desde dentro, bueno, que es impresionante cómo se mueve, o sea, robotizado, el chico camina y luego, pues claro, lo que es todo el tema de la cabeza, la boca, los ojos, todo eso se mueve con palanca y tiene una mini cámara delante para él, a través de esa mini cámara, tiene una pantalla dentro y ve por dónde camina. Pero claro, está totalmente cerrado. Entonces, claro, con ese Velociraptor grabamos un spot en el que, claro, era como el tipo, el Velociraptor estaba en su oficina y decía, no, aquí no cuadra, entonces lo echaban del trabajo, iba a comprar una panadería y decía, aquí no están permitidas la entrada de animales, se iba a comprar una camisa, pero la camisa no había de su talla, y la gente huía de él, y entonces, pues claro, lo ve una niña y le dice, vente para acá que yo te llevo a tu sitio, y lo llevó a Hiperdino, que es donde se ve el logo del dinosaurio, y entonces, claro, el dinosaurio pues mira para un lado y es como, ay, qué guay, entonces, claro, el rollo era, estas navidades vuelve a tu hogar. Basni, lo que tú no contaste es que cuando entró el dinosaurio se comió todos los botes de leche de mermelada que había. Se comió a todos los que estaban comprando. Pero sí, entonces, claro, era como, ay, eso tenías que contarlo, teníamos que hacer una versión de 40 segundos y contar toda esa historia en 40 segundos te obliga a sintetizar y a contar y a, sobre todo, mirar todo lo que tienes que contar y saber cuál es lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Que en plan de, sin esto no puedo contar la historia. Y el resto son adornos. Pues quitas los adornos y al final acabas grabando lo indispensable y te vas a tiro hecho. Pues con todo ese tipo de cosas que hemos hecho y tal, aprendes un montón. Aprendes a sintetizar, aprendes a no irte por las paredes y tal. ¿Por qué funciona Basni eso? Porque todo el mundo ha visto mucho cine desde que era pequeñito. Y entonces hay una cosa que se llama el imaginario fílmico. De tal manera que, por ejemplo, tú pones un pequeño detalle y todo el mundo lo entiende. Porque es un detalle que lo han visto en 50.000 películas. Ahora ese spot se lo llevas a una tribu allí en el Amazonas y no va a entender ni jota. Por supuestísimo. O sea, tienes que jugar con eso y cómo puedes presentar una historia o un personaje en 3 segundos. O sea, ¿cómo presentar un personaje en 3 segundos para que la persona pues pueda y sentirse identificada con esa persona durante los 15 segundos restantes? El espectador enseguida lo asocia inmediatamente desde el primer segundo a ese imaginario que tiene en la cabeza de ese personaje al cual se parece, al cual tú quieres que se parezca, claro. Exacto. Y yo creo, perdona Javier, y rápido, y yo creo que sinceramente, y es un poco lo triste y lo duro de todo esto, este tipo de cosas han generado que la inmediatez de los tiempos que corren, los tiempos de presentación, nudo y desenlace de la película ya son mucho más cortos. O sea, tú no estás presentando un personaje en una película ya durante 10, 15 minutos. Ya la presentación del personaje se tiene que hacer en 2 planos, en 3 planos, en 2 frases, y ya automáticamente sabes lo que te vas a encontrar. Y muchas veces eso es bueno, porque si no, te pasas toda la película intentando empatizar con un personaje. Si eres capaz de presentar el personaje y hacer que empatices con él en 1 o 2 minutos o 3 minutos a lo sumo, ya sabes que el resto de la película vas a vivir con él. Y desde el principio le puedes empezar a meter situaciones que tú te vas a identificar con esa persona desde ya prácticamente el principio. Bueno, con lo cual, aquí nos van quedando segundos ya, así que Javier, todo tuyo y breve, porque si no te vas a quedar por fuera. No, solamente apostillar una cosa que al hilo de lo que decía Basni, ¿no? Que de esa falta de cómo se han cambiado los tiempos de presentación y de inicio y de cómo el cine cada vez busca más una síntesis de las historias que cuenta, ¿no? Bueno, yo quería poner cine coreano, que necesita 18 horas para contarte algo. No, yo quería poner el ejemplo de la serie Sé quién eres, que es un ejemplo de una serie que en 16 capítulos todavía no tiene tiempo suficiente para presentar a sus personajes. 16 capítulos de 1 hora, ¿no? Sí. Un ejemplo fatídico de la producción española de serie. Entonces la serie no se debería llamar Sé quién eres, todavía no sé quién eres. Se debería llamar la serie. Efectivamente. Aún no sé quién eres. Sí. Y no te hablo cuando te encuentras con 100 y pico capítulos, ¿no? 80 y pico capítulos. Son 80 horas, dice, ¿va? Pero el problema es que la gente la aguanta, ¿eh?
Y la gente Pero ve... mira, eso se nota, por ejemplo, en la historia de las secuelas, como por ejemplo, como la primera película se basa sobre todo en presentarte a los personajes y ver un poco los orígenes y tal cual, y en la segunda película, una secuela, pues ya vas directamente a la acción y apenas presentas nada porque ya está presentado. Entonces, desde el principio ya te puedes meter en la acción y pueden empezar a pasar cosas. Bueno, no sé, lo dejamos aquí ya fallan porque solo es acción y poco personaje. Y las películas ese es el problema. Son solo de mucho personaje y poca acción. Por ejemplo, lo que pasa con Gladiator 2. Claro, o salvo el Imperio Contraataca, que es una obra maestra, y Alien 2. Es verdad que con Gladiator 2 yo no lo he visto, pero como creo que es otra historia diferente, a lo mejor tiene algo que ver con algún personaje de la primera, pero tienes que presentar otra vez todos los personajes igual, ¿no? Pues aquí lo dejamos, porque ya se nos Oye, yo propongo que hablemos de este tema en los próximos programas. Sí, porque esto da para mucho. Porque esto es demasiado, y cómo que efectivamente se utiliza todo esto para cambiar mentalidades, para que la gente esté atento, no lo mismo los 20 segundos de incluso la vestimenta que lleva. Capítulos de una telenovela, pero el problema es que la gente los ve y espera de semana en semana que aparezca el capítulo con ansiedad. No, voy a ver el capítulo y tal. Y no estamos hablando 3, 4, estamos hablando de millones de personas. Esto es muy interesante. Bueno, hay series de 500 capítulos, que es una cosa increíble. Cada día estrenan uno. Ahí le da la jubilación. Y hablemos de las películas corales, que son las de los sudcoreanos, que aparecen ya las películas corales, donde ya no se trata de ver a los principales una película o media, sino se trata de la coralidad, de que aparezcan 20, 30, 40 personajes así y 12 o 14, 15 que en cierta manera son los intérpretes de la película. Bueno, pues bajo el telón ya porque ya nos hemos rebasado el tiempo. Esto da para mucho, incluso hasta la forma de vestir cuando sales ahí en ese spot. Nada, Javier, te despido a ti primero, que has hablado poquito, ahora te vas con la música a otra parte. Ahora me voy a otra parte con la música. Sí, señor. A seguir creando. En la próxima volveré con el Velociraptor. Sí, señor. Javier, cuídate. Gracias. Abel Hernández también. Gracias también. Venga, un abrazo para todos. Basni Ramos, que salga todo perfecto y ya nos contará. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Y comentar, en su momento ya le dije que la gente que pudiese ver de estudio, que la viesen, porque es una obra maestra de serie. Pues ahora en Max salió una serie nueva que yo creo que para la gente así de una edad ya como la nuestra, pues puede ser bastante llamativa, que es Chespirito sin querer queriendo, que cuenta toda la historia del humorista mexicano y director Roberto Gómez Bolaño, también conocido como Chespirito, y lo que hubo detrás de la serie El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado, o sea, y todos los problemas que hubo dentro de esa serie y cómo los problemas que hubo entre los actores y demás. O sea que yo creo que es bastante llamativo y el que tiene opciones de verlo, pues que la vea porque está bastante bien. Y que en su día millones de mexicanos la vieron. Sí, señor. Sí, y que agradecemos que nos incluyes en tu generación. Bueno, pues Josep, gracias también a ti. Un abrazo a todos. Seguro que el Chavo del Ocho la viste, seguro. Seguro. Sí, a ver cómo arreglo yo los segundos aquí que no hemos pasado. Bueno, un abrazo para todos. Gracias a Josep y la Caliú, gracias a Basni, Ramos, Abel Hernández y Javier Marrero. Cerramos la tertulia del cine aquí en esta semanita. Un abrazo para todos. Seguimos con otros temas.